Shalom, shalom, ¿qué tal? Demonios, iglesias de Satán, ángeles caídos, hijos de ángeles con mujeres, de demonios con mujeres, la destrucción del mundo, todo eso va a estar en este video gracias a este comentario que me envió una persona que en realidad no sé muy bien qué hacer con él, porque me parece que no tiene mucho que ver con lo que yo enseño, lo que yo sé. Me dice, estimado More, le comparto esta imagen de un asunto que llamó mi atención. Como puede ver en el titular, dice que la iglesia satánica en Chile pide reconocimiento del Estado. Me mandó una foto de un diario de Chile de los otros días. Durante años usted ha explicado la verdadera naturaleza del Satán en serjudío.com. Ahora me causa curiosidad este hecho. También lo expliqué en videos en este canal. El líder de dicha iglesia se hace llamar Asael y enseñó un Tanaj en hebreo que él llamó Biblia Tea. Bien, Asael. Parece que este señor estuvo pispeando información, robando información, recogiendo información o sabe alguna cosa, no precisamente asuntos satánicos, pero sabe que Asael es un antiguo nombre de lo que la gente llama un ángel caído, que uno cuando lo dice eso enseguida va a la mitología cristiana, y había una mitología previa a este paganismo, otro paganismo, que hablaba también de ángeles caídos, como ángeles rebeldes, de ahí viene también Lucifer, Asael, Azazel, etcétera, cuando en realidad lo que ocurrió, según nos cuenta la tradición judía, con gran sabiduría, lo dice así, por ejemplo, en el verso de Génesis Bereshit 6, capítulo 6, verso 2. Hay muchos comentaristas que usan esta explicación cuando habla que había Benei Elohim, que ya lo expliqué en otro video que significa los hijos de Elohim, y que tuvieron romance con las mujeres de la tierra, que eran muy bellas, etcétera. Ya lo expliqué, hay otros videos al respecto. Pero hablando de acá, de esto, muchos de estos comentaristas toman Midrashim, enseñanzas de los sabios, y entonces dice que había dos ángeles. Ángeles son seres del espacio, seres extraterrestres o de otra dimensión. Usa y Asael, justamente el nombre que usa este señor de la iglesia satánica. Usa y Asael. Y ellos le decían a Dios, sí, para los humanos habría que destruirlos, porque mirá, todo lo que hacen es malo, todo el tiempo están corruptos y corrompen la tierra y son cualquier cosa. Y Dios le dice, no pueden ser tan malignos con mi creación. No hay ángeles malignos, es una forma que yo lo dije, no lo dice el texto. No pueden ser tan malignos con mi creación. Para ustedes es fácil hablar porque no tienen Yetzer Hará, tendencia al mal, ego. Entonces para ustedes es fácil hacer lo que es bueno. ¿Por qué? Porque se dejan llevar. ¿Por qué? Por su naturaleza que es buena. Vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a bajar a la tierra, los voy a hacer limitados como los humanos, les voy a dar cuerpo como los de los humanos y les voy a dar un Yetzer Hará, ego, como los humanos. Quiero ver cómo se manejan ustedes con eso. Y los ángeles aceptaron el desafío de Dios y fueron llevados a la tierra, bajaron en su nave espacial o en su nave interdimensional y fueron puestos en la tierra como seres humanos, quizás con las mismas características o no, no lo tengo claro, pero sí era cuerpo que envejecía, que se enfermaba, que tenía que comer, que también tenía ego y etcétera, que también tenía deseos, como el sexual o de otros placeres. Entonces, cuando llegaron a ser como humanos, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron romance con las mujeres, tuvieron hijos que llegaron a ser grandes héroes de la historia antigua, etcétera, y se comportaban bastante mal. Por lo tanto, desde este punto de vista, cuando hablamos de Asael, no estamos hablando de Lucifer, no estamos hablando de un ángel caído por odiar a Dios, por rebelarse contra Dios, por estar contra Dios. El asunto de Asael y de Usa era estar en contra del hombre, del ser humano. No les parecía correcto que el ser humano estuviera en la tierra corrompiéndola. Ese era el problema, no con Dios ni con la ley de Dios. Cuando tuvieron que vivir como nosotros, cuando se les dejó sin su nave espacial, cuando se les dejó sin su tecnología, cuando se les dejó sin su rayo láser, cuando fueron como nosotros, viviendo como primitivos, se comportaron igual o peor que nosotros. Así que Azael quedó como un ángel que vino a la tierra, quedó como un ángel que tenía conocimientos que no tienen los humanos. ¿Por qué? Porque venía de otra realidad diferente a la nuestra, pero ya no tenía su tecnología ni la facilidad y también tenía ahora que llevar el peso de su Yetzer Hará, de su ego. Y ya lo dicen los sabios, que aquel que está más elevado espiritualmente tiene un ego mayor también. Por lo tanto, tanto Usa como Asael
seguramente que tenían mucha inclinación a hacer cosas negativas cuando quedaron hechos como humanos. En el libro de Enoch, que le dicen por ahí, que en sí no es un libro del canon judío, se consiguió gracias a gente de África, vaya a saber qué tiene de realidad esa historia, pero ahí se habla que hace él, conociendo las cosas interdimensionales o del espacio, entonces era el que le dio a las personas la capacidad, el conocimiento para forjar armas, cosméticos para las mujeres. ¿Qué otras cosas? A ver, déjenme ver. Muy bien, otras enseñanzas, búsquenlas en internet. Tenía este Azael que hizo que la gente lo considerara como un tipo importante, un tipo poderoso. A veces se mezcla el nombre Azael con Azazel, y Azazel, ahí otra vez, algunos lo ven como un demonio, como un ser maléfico que vivía en el desierto. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur había que hacer varias ofrendas a Dios, pero había dos que eran muy extraños. Uno era el chivo dedicado a Dios y el otro el chivo expiatorio, que era llevado la Azazel a Midbar, a Azazel al Midbar, al desierto. Y ahí muchos tomaron la palabra Azazel como un dios, una especie de demonio, algo que vivía en el desierto, una deidad oscura que había que satisfacer en Yom Kippur, cuando en realidad la palabra Azazel no significaba un dios, un demonio, sino que era la manera de decir la destrucción que hay en el desierto, cómo las cosas se corrompen estando en el desierto. Por lo tanto, cuando este tipo que usted menciona, el de la misiva esta, nos menciona que el líder se hace llamar Asael, o los papis le pusieron ese nombre, o él eligió, seguramente que revisando textos o habiendo leído el libro de Enoch, o entrando a ser judío.com alguna vez, o vaya a saber cómo. Y usar la Biblia hebrea, el Tanaj en hebreo, la Biblia hebrea, llamar la Biblia atea, es como que mucho, ¿no? Porque si hay una Biblia original, la verdadera, es el Tanaj. El Tanaj, por supuesto que en hebreo, en las partes en arameo que corresponde. Llamar la Biblia atea, yo no entiendo qué quiso decir, no tengo idea, es completamente disparatado, pero bueno, también es disparatado hacer una iglesia contra la iglesia, cuando uno, si es judío, debiera vivir el judaísmo, y si es gentil, debiera vivir el noajismo. Por tanto, todo esto es como que más cosas innecesarias, improductivas, deficientes, sobre más cosas innecesarias, improductivas y deficientes, en vez de seguir el camino claro y puro de la espiritualidad que dice Dios, noajismo, judaísmo. Y sigo en la carta. En la entrevista dijo algunas cosas que contradicen la tradición cristiana. A mí no me cambia. Por ejemplo, que el Satán no es un ser que adversa a Dios. En realidad, Satán, el ángel, no es un ser que adversa a Dios. Es un ángel al servicio de Dios. Eso es verdad. Probablemente lo sacó de la tradición judía, que no va en contradicción de la tradición cristiana. Eh, pero sabemos que las iglesias satánicas, las que nacieron, si no me equivoco, en Estados Unidos, o fue en Inglaterra con Crowley, vaya a saber. Cuando nacieron las iglesias satánicas, ellos sí querían hacer cosas como la misa negra, como la cruz invertida. Ellos sí buscaban todo un ritual cristiano anticristiano. Pero sí, Satán no es visto como un ser adverso a Dios, ni es un Dios, a su vez, sino que es un emisario, es un ángel, muy bonito de paso, digamos, que su nombre no refiere a nada negativo, justamente su nombre sí refiere a algo negativo, porque Satán en hebreo significa el adversario. Nuevamente, adversario no quiere decir que es el enemigo de Dios, adversario no quiere decir que desea el mal del hombre, por eso rige en un lugar, el infierno, el averno, el abadón, lo que sea. Adversario es porque es el que pone las dificultades en nuestro camino, algunas de ellas, para que podamos fortalecernos. Como un ejemplo que dije millones de veces, es como la mancuerna, como la pesa, que uno pone para desarrollar el músculo. Sin Satán, el músculo es como más débil. Cuando está Satán como adversario, sacamos más fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el empeño. El que me mandó la carta pasó de ser un escuálido de 44 kilos a ser un Charles Atlas muy musculoso, también de bajo peso, pero muy musculoso, y seguramente que no lo hizo quedándose sentado en la casa frente al monitor, sino que metiéndole o al gimnasio, o al parkour, o al, ¿cómo se llama este de fitness moderno? Cualquiera de estas cosas que hacen un satán para nuestros músculos, un adversario. Cuando rompemos el músculo poniéndole la adversidad es que logramos sacar músculo. Así que Satán no es un adversario a Dios, y su nombre sí refiere a algo negativo, pero no para hacer daño, no negativo en ese aspecto, sino negativo como la fuerza contraria a lo positivo.
Porque negativo no siempre quiere decir algo malo. Los polos positivos y negativos de la electricidad no es malo y bueno, es negativo y positivo. Y sigue diciendo el señor de esta carta, noté que más que un culto en pro de algo o alguien, es un culto anti algo, sí, esa es la idea de la iglesia satánica en general. Tampoco soy un experto en religiones y mucho menos de esta, pero sí, hasta donde yo sé, tiene razón. En este caso, anticristiano, también. Me gustaría conocer su punto de vista en lo que estamos haciendo al respecto y que pueda servir para otras personas que siguen sus enseñanzas. No hay mucho más que decir, es otra religión más, otro paganismo más, otra idolatría más, otro camino incorrecto más, pretendiendo llegar a la luz, a la inspiración, a la verdad, cuando no se precisa nada de eso. Muchas gracias nuevamente, un abrazo igualmente, espero que haya servido este video y si llegaron hasta aquí, podrían poner como comentario, soy fiel a mi identidad, no preciso de delirios. Shalom y bendiciones.